¿Es bíblico el viernes de Cuaresma o solo una tradición humana? Por siglos, millones de personas han seguido la tradición de abstenerse de carne los viernes de Cuaresma, convencidos de que es un mandato divino. Pero detente un momento y pregúntate, ¿realmente está esto en la Biblia o es solo una práctica impuesta por la religión con el tiempo? Imagina que llevas años cumpliendo con esta costumbre, creyendo que con ello te acercas más a Dios, solo para descubrir que en ninguna parte de las Escrituras se ordena tal práctica. ¿Te han enseñado un evangelio basado en tradiciones humanas en lugar de la verdad de Cristo? Lo que vas a escuchar hoy podría desafiar muchas de tus creencias, pero es fundamental que lo sepas. Jesús confrontó a los líderes religiosos de su tiempo porque imponían cargas sobre el pueblo que Dios nunca ordenó. Él vino a traer libertad, pero muchos aún viven encadenados a reglas que ni siquiera están en la palabra de Dios. Si realmente deseas saber qué dice la Biblia sobre la Cuaresma, el ayuno y la abstinencia, y si quieres descubrir si estás practicando una fe basada en la verdad o en costumbres heredadas, entonces quédate hasta el final de este video. Puede que lo que escuches hoy transforme tu forma de ver la fe para siempre. La Cuaresma es un tiempo de reflexión y preparación espiritual que muchas personas observan con devoción. Se considera un periodo de 40 días que busca imitar el ayuno de Jesús en el desierto antes de comenzar su ministerio. Pero, ¿realmente la Biblia establece esta práctica como un mandato para los creyentes? Al examinar las Escrituras, encontramos que Jesús ayunó durante 40 días en el desierto, pero nunca instruyó a sus discípulos a hacer lo mismo. Su ayuno no fue un ritual impuesto, sino una preparación para la misión que tenía por delante. Además, este evento no está ligado a un calendario litúrgico, sino a un propósito específico en la vida de Cristo. Cuando la Biblia habla de ayuno, lo hace como una expresión de humillación ante Dios, un acto que surge del corazón y no de la imposición de reglas humanas. El profeta Isaías nos muestra que Dios no se agrada de un ayuno meramente externo, sino de uno que transforme la vida y lleve a la práctica de la justicia, la misericordia y la compasión. Jesús reforzó esta enseñanza al advertir que el ayuno no debía ser una muestra de religiosidad vacía, sino un acto genuino de búsqueda de Dios. La ausencia de una orden explícita en la Biblia sobre la Cuaresma plantea una cuestión importante. ¿Estamos siguiendo una práctica establecida por Dios o simplemente una costumbre que se ha transmitido con el tiempo? La Escritura es clara en que la relación con Dios no se basa en la observancia de rituales externos, sino en una transformación del corazón. Para muchos creyentes, la Cuaresma es un tiempo de renovación espiritual, pero es vital preguntarse si la forma en que se practica está alineada con la enseñanza bíblica. En la historia de la Iglesia, se han introducido tradiciones con la intención de fortalecer la fe, pero con el tiempo, muchas de estas costumbres han desviado la atención de lo esencial, una relación genuina con Dios basada en su gracia y no en el cumplimiento de normas religiosas. La falta de un fundamento claro en las Escrituras para la Cuaresma no significa que la disciplina espiritual del ayuno sea incorrecta, sino que debe practicarse con el enfoque correcto. No se trata de cumplir con una regla establecida por la tradición, sino de buscar a Dios con un corazón sincero, sin creer que la abstinencia de ciertos alimentos o la observancia de ciertos días puede, por sí misma, acercarnos más a Él. Es crucial que cada creyente analice esta práctica a la luz de la palabra de Dios y se pregunte, ¿estoy viviendo mi fe basado en lo que dice la Biblia, o simplemente sigo una costumbre sin cuestionarla? La verdadera espiritualidad no se encuentra en la observancia de un calendario religioso, sino en una entrega total a Dios, obedeciendo su palabra y buscando su voluntad en cada aspecto de la vida. El viernes de Cuaresma es una de las prácticas más arraigadas dentro del cristianismo tradicional. Durante siglos, millones de personas han seguido la costumbre de abstenerse de comer carne como una muestra de penitencia y reverencia hacia Dios. Sin embargo, surge una pregunta fundamental: ¿se trata de un mandato divino o de una tradición impuesta por la religión a lo largo del tiempo?
Para comprender su origen, es necesario analizar la historia de esta práctica. Los primeros cristianos no registraron en la Biblia ninguna instrucción específica sobre abstenerse de carne los viernes. Fue siglos después, dentro de la Iglesia institucionalizada, que se estableció esta norma como parte de un sistema de penitencia. Pero la ausencia de una base bíblica plantea un dilema. ¿Puede una práctica establecida por los hombres convertirse en una obligación para los creyentes? Jesús advirtió repetidamente sobre el peligro de elevar las tradiciones humanas al mismo nivel que los mandamientos de Dios. Enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo porque imponían cargas innecesarias sobre el pueblo, enfocándose en reglas externas mientras descuidaban lo más importante, la relación genuina con Dios. Este mismo principio se aplica al viernes de Cuaresma. No hay un solo versículo en la Escritura donde Dios ordene esta práctica, y sin embargo, muchas personas la siguen como si fuera un requisito espiritual indispensable. Más allá de la tradición, lo que realmente agrada a Dios no es la abstinencia de ciertos alimentos, sino la obediencia a su palabra. La Biblia deja claro que el verdadero ayuno no se trata solo de privarse de algo físico, sino de un cambio profundo en el corazón. En lugar de enfocarse en reglas alimenticias, Dios llama a los creyentes a una transformación espiritual que se refleje en la justicia, la misericordia y el amor hacia los demás. Para algunos, el viernes de Cuaresma se ha convertido en un acto meramente ritual, donde la atención se centra más en evitar la carne que en buscar una verdadera comunión con Dios. Pero la Biblia nos advierte contra las prácticas externas que no van acompañadas de una verdadera devoción. Si una persona se abstiene de carne pero no busca la santidad en su vida diaria, ¿de qué sirve su sacrificio? Esto nos lleva a una conclusión inevitable. El valor espiritual de una práctica no radica en la costumbre misma, sino en la intención del corazón. Si alguien elige abstenerse de carne como una decisión personal de ayuno y oración, es válido. Pero si lo hace solo por cumplir una tradición impuesta, creyendo que con ello está ganando favor de Dios, entonces se está cayendo en un error peligroso. Cada creyente debe preguntarse si su fe está fundamentada en la verdad de la palabra de Dios o en normas establecidas por la tradición. Jesús no vino a establecer rituales vacíos, sino a ofrecer salvación y vida abundante. La obediencia a Dios no se mide por la comida que se consume o se deja de consumir, sino por la entrega total a su voluntad. Es hora de analizar nuestra fe y asegurarnos de que cada práctica que seguimos esté alineada con la enseñanza de la Escritura y no con mandatos impuestos por los hombres. El ayuno ha sido practicado por creyentes a lo largo de la historia, pero muchas veces se ha convertido en un acto ritual más que en una verdadera experiencia espiritual. La pregunta clave es, ¿qué tipo de ayuno realmente agrada a Dios? ¿Es la simple abstinencia de ciertos alimentos suficiente para acercarnos más a Él, o hay un propósito más profundo detrás de esta práctica? La Biblia presenta el ayuno como un acto de humildad y búsqueda de Dios, pero no como una simple tradición externa. Desde el Antiguo Testamento, el Señor dejó claro que no se complace en rituales vacíos. A través del profeta Isaías, Dios confrontó al pueblo de Israel porque ayunaban sin un cambio real en sus corazones. Se privaban de alimentos, pero continuaban oprimiendo a los demás, viviendo en pecado y desobediencia. Dios les hizo una pregunta directa: ¿es este el ayuno que he escogido? Y luego les mostró lo que realmente desea: un corazón entregado, justicia para los oprimidos y un amor genuino hacia el prójimo. Jesús reforzó esta enseñanza cuando habló sobre el ayuno en el Sermón del Monte. Él no condenó la práctica, pero dejó claro que no debe hacerse para la apariencia externa ni como una obligación religiosa. Advirtió contra aquellos que ayunaban solo para ser vistos por los demás, buscando reconocimiento en lugar de una verdadera comunión con Dios. Para Jesús, el ayuno debía ser un acto de entrega sincera, acompañado de oración y búsqueda de la voluntad divina. El Nuevo Testamento también nos enseña que la verdadera transformación no proviene de reglas alimenticias ni de rituales externos.
El apóstol Pablo escribió que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La fe cristiana no se basa en restricciones dietéticas impuestas por la tradición, sino en una relación viva con Cristo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la práctica del ayuno en la actualidad. Muchas personas se abstienen de comer ciertos alimentos, pero su vida sigue igual. No hay un cambio en su forma de pensar, en su trato con los demás ni en su búsqueda de Dios. Si el ayuno no produce transformación espiritual, ¿realmente tiene valor delante de Dios? El verdadero ayuno no se trata solo de lo que dejamos de comer, sino de lo que entregamos a Dios. Es un tiempo para examinar el corazón, arrepentirse del pecado, buscar la dirección divina y actuar con justicia. La Biblia enseña que el ayuno genuino debe ir acompañado de misericordia, compasión y amor. Si alguien se priva de alimentos pero sigue siendo indiferente al sufrimiento de los demás, su ayuno no tiene ningún propósito espiritual. Es momento de dejar atrás la idea de que el ayuno es una simple tradición religiosa y comenzar a verlo como lo que realmente es, un acto profundo de entrega y transformación. Más allá de las reglas establecidas por la costumbre, Dios nos llama a ayunar con un propósito real, buscando su rostro y permitiendo que su espíritu nos transforme desde adentro. El ayuno que agrada a Dios no es aquel que se limita a la abstinencia de comida, sino aquel que nos acerca más a Él y nos convierte en reflejo de su amor y justicia. La muerte de Jesús en la cruz es el evento central de la historia de la humanidad, el punto donde la justicia y la misericordia de Dios se encontraron para ofrecer salvación a todos los que creen. Pero, ¿por qué ocurrió un viernes? ¿Fue una simple coincidencia o había un propósito divino detrás de este momento específico? Para comprender esto, es fundamental analizar la conexión entre la crucifixión y el plan de Dios revelado en la Escritura. Jesús no murió en cualquier día de la semana, sino en la víspera del sábado judío, el día de reposo. Su sacrificio no fue un evento aislado, sino el cumplimiento perfecto de las profecías y las sombras del Antiguo Testamento. Desde siglos antes, Dios había instituido el sacrificio del Cordero Pascual en Israel. Cada año, los judíos debían sacrificar un cordero sin defecto para recordar cómo Dios los libró de la esclavitud en Egipto. Este cordero era una representación profética de Cristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte en la cruz ocurrió exactamente en la Pascua judía, mostrando que Él era el cumplimiento de esa promesa. El viernes de la crucifixión no fue elegido al azar. En ese día, los sacerdotes del templo preparaban los corderos para el sacrificio pascual, mientras que, al mismo tiempo, Jesús era llevado a la cruz. El paralelismo es impactante. Mientras los judíos sacrificaban animales año tras año, sin poder borrar completamente el pecado, Dios ofrecía a su Hijo como el sacrificio perfecto, único y definitivo. Pero hay algo aún más profundo en la muerte de Jesús un viernes. El sábado era el día de reposo, el día en que los judíos descansaban de sus obras. Jesús murió antes de que comenzara el sábado porque, con su sacrificio, estaba inaugurando un nuevo reposo para todos los que creen en Él. Ya no sería necesario esforzarse con sacrificios y obras religiosas para alcanzar la salvación, porque Cristo había hecho todo en la cruz. Cuando Jesús exclamó, "Consumado es", estaba declarando que la obra de redención estaba completa. No quedaba nada por hacer, ningún otro sacrificio era necesario. Su muerte el viernes marcó el final del viejo pacto y el inicio de uno nuevo, basado no en rituales y tradiciones, sino en la gracia y el amor de Dios. Muchos ven el Viernes Santo solo como un día de luto y penitencia, pero en realidad es el día en que se selló nuestra redención. No se trata de una fecha para lamentarse, sino para recordar que el precio del pecado fue pagado de una vez y para siempre. La muerte de Jesús en un viernes no fue una casualidad, sino el cumplimiento exacto del plan de Dios desde la eternidad. Cada detalle de la crucifixión estaba orquestado para revelar la grandeza del sacrificio de Cristo.
Su muerte no solo marcó el final de una era, sino el inicio de una esperanza inquebrantable. En ese viernes, Dios puso fin a la condena del pecado y abrió el camino para que todo aquel que cree en Jesús pueda tener vida eterna. No fue un simple evento histórico, sino el acto de amor más grande jamás registrado. ¿Nos pide la Biblia hacer sacrificios físicos para ganar el favor de Dios? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha creído que los sacrificios físicos son necesarios para ganar el favor divino. En muchas culturas, se ofrecían ofrendas, ayunos extremos e incluso sufrimientos autoimpuestos con la esperanza de obtener misericordia o bendiciones de los dioses. Pero, ¿es esto lo que Dios realmente demanda? ¿Exige la Biblia que el ser humano se someta a sacrificios físicos para obtener su gracia y su amor? En el Antiguo Testamento, Dios estableció un sistema de sacrificios que incluía ofrendas de animales para la expiación de los pecados. Estos sacrificios, sin embargo, no eran un fin en sí mismos, sino una sombra de lo que vendría. Eran una enseñanza visual de que el pecado tenía un precio, pero también anunciaban que un día habría un sacrificio perfecto que eliminaría la necesidad de estas prácticas para siempre. El error de muchos en la historia ha sido pensar que el sacrificio físico es lo que agrada a Dios. Pero la Biblia deja claro que el verdadero deseo del Señor no es que el hombre se castigue a sí mismo, sino que tenga un corazón transformado. En repetidas ocasiones, Dios reprendió a su pueblo porque ofrecían sacrificios externos mientras sus corazones seguían lejos de Él. No era la sangre de los animales ni los rituales de ayuno lo que le agradaba, sino la obediencia y el amor sincero. Jesús trajo una revelación aún más profunda sobre este tema. Cuando algunos pensaban que podían obtener el favor de Dios a través de esfuerzos religiosos, Él les mostró que la verdadera relación con el Padre no se basa en méritos humanos, sino en gracia. Cristo no pidió que sus seguidores se sometieran a sufrimientos físicos para ser aceptados, en cambio, les llamó a la fe, al arrepentimiento y a la transformación del corazón. Pablo, en sus cartas, también enfrentó este problema. En su época, algunos creían que seguir normas estrictas, practicar abstinencias y privaciones extremas los hacía más santos. Sin embargo, Él dejó claro que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, ni en sacrificios físicos, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El sacrificio más grande que la Biblia reconoce es el de Jesús en la cruz. Su muerte fue suficiente para pagar por todos los pecados, eliminando la necesidad de cualquier otro sacrificio humano. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganarse la salvación, porque esta es un regalo que solo se recibe por gracia. Entonces, ¿qué pide Dios? No quiere ritos vacíos ni sacrificios dolorosos, sino una vida entregada a Él en amor y obediencia. La verdadera adoración no está en el sufrimiento autoimpuesto, sino en vivir conforme a su voluntad, buscando la justicia, la misericordia y la santidad. Es momento de dejar atrás la mentalidad de que el favor de Dios se obtiene con esfuerzos físicos y entender que la verdadera transformación viene del Espíritu. El sacrificio que agrada a Dios no es el que se hace con el cuerpo, sino con el corazón. Un corazón rendido ante Él, humilde y dispuesto a seguir su camino, vale más que 1000 actos de penitencia externa. Dios no busca dolor, busca comunión. No quiere sacrificios, sino entrega. No pide castigo, sino amor genuino y sincero. La gracia sobre la tradición, la verdadera redención en Cristo. A lo largo de la historia, la humanidad ha tratado de acercarse a Dios a través de tradiciones, normas y sacrificios impuestos por la religión. Muchas personas creen que seguir rituales específicos, abstenerse de ciertos alimentos o cumplir con prácticas establecidas por generaciones es lo que garantiza su salvación. Sin embargo, la Biblia nos enseña una verdad radical y transformadora: la redención no se encuentra en la tradición, sino en la gracia de Dios a través de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, Dios permitió ciertas prácticas y leyes ceremoniales para guiar a su pueblo y prepararlo para la venida del Mesías. Sin embargo,
Estas nunca fueron el camino definitivo hacia la salvación. Eran solo sombras de lo que vendría. Cuando Jesús llegó, cumplió perfectamente la ley y estableció un nuevo pacto, basado no en el esfuerzo humano, sino en su sacrificio perfecto en la cruz. Las tradiciones pueden ser útiles para recordar verdades espirituales, pero cuando se convierten en un requisito para la salvación, terminan alejando a las personas de la verdadera fe. Jesús mismo confrontó a los líderes religiosos de su tiempo porque habían elevado las tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios. Ellos imponían cargas pesadas sobre el pueblo, haciendo que la relación con Dios pareciera un asunto de reglas y no de gracia. Cristo vino a traer libertad. Su muerte y resurrección rompieron las cadenas de la religión basada en obras y abrieron el camino para una relación genuina con Dios, no basada en méritos, sino en su amor incondicional. La redención no depende de lo que el hombre pueda hacer, sino de lo que Jesús ya hizo. No se trata de seguir normas externas, sino de experimentar un cambio interno a través del Espíritu Santo. Cuando una persona pone su confianza en tradiciones humanas creyendo que con ellas obtiene el favor de Dios, está ignorando el poder de la cruz. La gracia no se gana con esfuerzos ni se compra con sacrificios, porque ya ha sido ofrecida gratuitamente. La verdadera salvación no está en ritos ni en reglas, sino en aceptar a Cristo como Señor y Salvador, confiando plenamente en su obra redentora. Pablo dejó claro que las obras de la ley no justifican a nadie, sino que solo la fe en Jesús trae salvación. Las tradiciones pueden tener valor como expresión de devoción, pero nunca deben reemplazar la verdad del Evangelio. Cuando la gracia es reemplazada por la tradición, la fe se convierte en una carga. Cuando la gracia es entendida, la relación con Dios se vuelve un regalo de amor y libertad. La verdadera redención no se encuentra en lo que hacemos, sino en lo que Cristo hizo. No está en rituales, sino en una entrega total a su voluntad. No se obtiene por esfuerzo humano, sino por la fe en el sacrificio perfecto del Hijo de Dios. La gracia siempre será mayor que cualquier tradición, porque es el corazón mismo del Evangelio. A lo largo de este estudio, hemos desglosado la relación entre la tradición y la verdad bíblica, analizando si el Viernes de Cuaresma y sus prácticas tienen un fundamento en la palabra de Dios o si son simplemente costumbres humanas arraigadas a lo largo del tiempo. Ahora, la pregunta más importante es, ¿cómo aplicamos este conocimiento a nuestra vida espiritual? El mayor peligro de cualquier tradición religiosa es que puede dar una falsa sensación de cercanía con Dios sin una transformación real del corazón. Muchas personas cumplen con normas externas creyendo que con ello están asegurando su salvación, cuando en realidad la Biblia enseña que la única forma de acercarnos a Dios es a través de la fe en Cristo. Es fundamental preguntarnos, ¿estamos viviendo nuestra fe basados en la gracia o en costumbres heredadas? La verdadera relación con Dios no se construye sobre reglas impuestas por la tradición, sino sobre el Evangelio de Jesucristo. No se trata de lo que dejamos de hacer o de lo que nos imponemos como sacrificio externo, sino de la transformación interior que solo el Espíritu Santo puede producir. El llamado de Dios para cada creyente no es a seguir rituales mecánicos, sino a vivir una vida que refleje su amor, su verdad y su justicia. Si bien la disciplina espiritual es importante, nunca debe convertirse en un sustituto de la verdadera comunión con Él. Dios no busca obediencia ciega a normas humanas, sino una entrega sincera a su voluntad. Cada persona debe tomar la decisión de evaluar su fe a la luz de la Escritura y no simplemente aceptar tradiciones porque han sido practicadas por generaciones. La palabra de Dios es la única autoridad sobre nuestra vida espiritual y nos llama a vivir en libertad, no en esclavitud religiosa. El mensaje central del Evangelio es claro: Cristo lo hizo todo en la cruz. No hay nada que podamos agregar ni ninguna obra que nos haga más dignos de su amor. La verdadera devoción no está en lo que dejamos de comer, en las prácticas que seguimos o en las costumbres que adoptamos, sino en la entrega total a Dios y en una vida guiada por su Espíritu.
El desafío final es dejar de lado cualquier práctica que no tenga un fundamento en la palabra y reemplazarla con una fe auténtica y una relación profunda con Dios. No se trata de seguir lo que dicta la tradición, sino de vivir conforme a la verdad de Cristo. La salvación no se gana con rituales, sino con la fe en aquel que dio su vida para que pudiéramos ser libres. Si este video te ha abierto los ojos y te ha hecho reflexionar sobre lo que realmente dice la Biblia, entonces no te quedes con esta verdad solo para ti. Suscríbete ahora y activa la campana de notificaciones para no perderte más contenido que desafía las tradiciones y te lleva a una fe basada en la palabra de Dios. Además, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el viernes de Cuaresma es un mandato bíblico o solo una costumbre humana? Déjamelo en los comentarios, estaré leyendo y respondiendo. Y si conoces a alguien que sigue esta tradición sin cuestionarla, comparte este video con ellos. Ayudemos a más personas a conocer la verdad y a vivir su fe conforme a lo que realmente enseña la Escritura. Nos vemos en el próximo video.